Hablemos ahora de seguridad en las carreteras. Según el Instituto Nacional de Toxicología, en 2017, 4 de cada 10 conductores fallecidos se encontraba bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Para evitarlo, en un fin de semana en la ciudad de Zaragoza se llegan a realizar unos 10 controles de tráfico. Es una labor de vital importancia, con un claro objetivo: evitar más muertes al volante. Los datos son alarmantes. Más del 90% de los aragoneses asegura haber consumido alguna vez alcohol y casi el 60% admite haberse emborrachado. Si unimos alcohol y conducción, el resultado puede ser catastrófico. Unas cifras que alertan del peligro que cada día está presente en las carreteras aragonesas. Es la avenida Cesario Alierta de Zaragoza y son las 8 de la tarde. 2 patrullas de la policía local se preparan para realizar un control de alcoholemia durante 2 intensas horas. Un poquito fuerte pero continuada, cuando quiera. Espera un segundo que me está confundiendo. Vale. 00, caballero. Muchas gracias. Pues en Zaragoza un fin de semana por la noche podemos tener 2-3 controles de alcoholemia, más 1 o 2 por las mañanas, sábados y domingos. Cuando es por la noche es toda la noche completa en diferentes puntos, en función de la cantidad de tráfico, si tenemos algún tipo de evento que va a congregar más gente, tipo de gente y demás. Más o menos, ¿cuántos nos pueden dar positivo en un rato, una noche? Una noche normal de fin de semana, que no tengamos nada especial, pues nos puede dar a lo mejor entre 6 y 10, depende, más o menos por ahí. Que las fiestas del Pilar, pues fácilmente se nos puede ir a lo mejor a 15 o por ahí. A toda la gente que paramos hacemos la prueba de etilometría y observamos, hablamos, interactuamos con ellos, entonces observamos la conducta, están más nerviosos, menos nerviosos, si pueden tener sudoración, pupilas dilatadas. Claro, depende de que estemos buscando, en dónde nos hayamos colocado y la hora a la que estemos. En caso de detectar, pues entonces sí que hacemos las pruebas de drogas. A estas horas fatal porque estamos saliendo de trabajar y vamos, yo de hecho he quedado ahora con unos amigos y voy a llegar tarde. Muy bien, 00, su carnet de conducir. Hay que prevenir más accidentes y la verdad que muy bien. Conmigo poco van a recaudar, así que por mí estupendo. Yo diría que hay una fase de negación, de no he bebido, son 2 cervezas, se hace mucho que he dejado. Me eché ayer a dormir a las 3 de la mañana, son las 7. Hoy hay una fase más de aceptación de, bueno, a lo mejor es que me pasé o me tomé más o esta no me acordaba. Pues sí, está bien. Todo por seguridad. Pues me han hecho 2 veces y las 2 veces, una salida del gimnasio y otra salida de casa para ir a trabajar. Y 00 las 2, así que genial. Yo de verdad, ojalá hubiese controles todos los días. ¿Nos recuerdas cuál es la tasa de alcohol permitida para conducir? 0,25 miligramos por litro de aire expirado para un conductor, digamos, normal. Y luego tenemos una tasa más restrictiva de 0,15 para conductores, digamos, profesionales, conductores de camiones o furgonetas de más de 1.500 kilos, servicio público, lo que serían taxis. Por la noche normal, hablo fin de semana, simplemente una de las noches, pues podemos gastar perfectamente a lo mejor 150 200 botellas. En época de fiestas, un control, pues podemos irnos a cerca de 300, 350 o 400. En el control de drogas, la que más, lo que es hachís, cannabis, es lo que más. Esta fines de semana también cocaína y después heroína o opiáceos, es un poco lo que nos podemos encontrar.